Muy buenos días, profesores de la licenciatura en matemáticas, cohorte Dos. 2 de la Universidad de Antioquia Campus Caucasia. Hoy vamos a trabajar este problemita de congruencia de triángulos. Vamos a trazar nuestro tablero, entonces subimos por aquí, él llega y actúa a dibujar, y usted ya le dice, vamos a dibujar la figura. Entonces, bueno, miremos, la dibujamos a mano para trazar la exploración y estructurar la demostración. Entonces usted llega y la traza por aquí a un ladito, el vértice C, saca de él dos segmentos largotes, y aquí el vértice E y el vértice D. Y así tiene un triángulo grandote CED, pero aquí no está trazado de este lado. Ese D, y aquí traza un punto y no lo traza en el punto medio para que no se confunda, porque no le han dicho que B es punto medio. Entonces trázalo como por aquí para que no se vea que es punto medio, no lo ponga tan en el centro, porque te obligas a pensar de que es punto medio y no dijeron que lo era. Ya después si se infiere de la hipótesis, ya eso es otra cosa. Y este otro, A. Entonces tengo la A y B, y luego desde A trazo el segmento AE y desde B trazo el segmento VD. Ya tengo toda la figura y me han dicho, ahora sí empiezo a trazar la hipótesis, le damos con otro colorcito, traza la hipótesis CASB, entonces CASB, entonces este es este, pero hasta aquí, tiene que estar pendiente de que nada más es hasta B, no es todo C, es por eso ponemos la rayita por aquí también. Luego DB es EA, DB es EA, entonces estos grandotes, como inclinados o oblicuos. Entonces, este doble raya es este doble raya. Pero todo hasta... Entonces, son congruentes, se supone una raya. Y son congruentes esos dos rayas. Luego, nunca pintar la hipótesis ABD, quiere relacionar a ABD a, trazamos el segmento, vamos al azul otra vez, el segmento AB, porque el triángulo que tenemos que probar, que es congruente, los triángulos que queremos mostrar que son congruentes son ABD, ABD y VEA, y VEA, esos dos. Entonces, como los de las puntas de ese, de ese, de ese pulpo, de ese pulpo. Entonces, queremos mostrarlos. ¿Y cómo empezamos? Bueno, entonces, demostración. Uso también hay veces que uno primero empieza como a ver el camino solito, sin escribir nada. Empieza a verlo, entonces, y después escribe. Puede que le sirva. Yo voy a ir escribiendo a la vez lo que vamos identificando a ver. Entonces, cositas que nos da el hecho de que AC sea CB, para que esta información del lado izquierdo se relacione, se vaya al lado derecho y me permita establecer congruencias aquí. Una de ellas es que, voy a ponerle un vertecito, es que como CASB, entonces en el triángulo ABC, en ese triángulo, es isósceles. Y ser isósceles hace que los ángulos opuestos a los lados congruentes sean Igual. congruentes. Entonces, ¿quién es opuesto a este lado congruente? A este. Este. ¿Y quién es opuesto a este lado congruente? Sea, B. el ángulo con vértice en B, pero hay varios, hay muchos. Entonces el ángulo CBA. Mm, Entonces, y como hay ángulos con vértice en A que son muchos, 1, 2, 3, 4, entonces lo dice con CAB. anotación de triple A, CA, excelente. Entonces tiene esos. ¿Y eso qué nos sirve para los ángulos que queremos? Porque como estos ángulos doble raya verdes, ya se infiere de la hipótesis, de la primera hipótesis que son congruentes, y ellos son par lineal con EVA. Este verde es par lineal con EVA. ¿Cierto que sí? Par lineal. Par lineal, acuérdense, adyacentes suplementarios. Adyacentes suplementarios. ¿Y adyacentes qué son? Comparten vértice y un lado. Y es que resulta que este ángulo CBA Dos ángulos adyacentes que suman 180.
Sí, y son adyacentes, mire la definición, adyacentes que suman 180. Entonces, si son, si son congruentes, sus suplementos también lo son. Entonces usted ya le dice, sus suplementos también lo son, los pinta. ¿Quiénes son sus suplementos? Este es el suplemento de este, ¿sí o no? Y este es el suplemento de este. Y van a ser congruentes, entonces le pone como una virgulilla, una señal. Así, usted tiene que, mira lo que llegó. De la información de aquí, ya llegó a que eso infiere que esos ángulos, que son de los triángulos que necesita mostrar congruentes, de la derecha, son congruentes. Entonces mire que esta información llevó a este. Ya se relaciona a este lado. Y otra cosa que podemos hacer. Entonces ya con eso, mire que ya los triángulos que queremos mostrar que son congruentes, que tenemos que tengan congruentes en sí. Tienen este par de ángulos, uno para este triángulo de arriba y otro para este triángulo de abajo. Son ángulos respectivos en esos dos triángulos que son congruentes. ¿Y qué más tenemos? Que este lado AE y este lado BD son lados respectivos también congruentes por hipótesis. Ya tiene un par de ángulos respectivos y un par de lados respectivos. Pero para establecer congruencia en triángulos se necesitan tres. Entonces damos solo otro ángulo. Entonces ya usted se pone la tarea de voy a buscar, por ejemplo, otro ángulo u otro lado. Voy a buscarlo. Entonces busco otro ángulo u otro lado. Entonces busquémoslo a ver. Entonces uno dice, bueno, ¿qué será lo que puedo hacer? Miremos a ver. Puede ser este caso, porque ¿Cuál? son congruentes porque están opuestos a ángulos congruentes. ¿Quién? O sea, la base. O sea, vea, Vea, ¿es qué? son congruentes porque Vea, es son con. segmentos congruentes porque están Pero opuestos. ¿cuáles segmentos? Esto. Ese segmentico solito. Sí, la base porque funciona para ambos triángulos, ¿no? Que por reflexividad. Reflexividad. Que es que en este triángulo de arriba, vea es uno de sus lados. Y para el triángulo de abajo, vea también es un lado, o sea, es un lado compartido. Entonces así tenemos lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Porque tenemos este lado, luego este y luego el ángulo. Entonces, pero el criterio lado, lado, ángulo lo tenemos aceptado como criterio de congruencia para los teoremas que tienen. Porque hay lado, ángulo, lado. Es decir, el ángulo entre los lados. Pero este no es el ángulo entre. Pero usted llegó a lo que es muy importante y eso nos puede ayudar. Si tenemos el criterio lado, lado, ángulo, entonces ya el problema quedó resuelto. Entonces aquí le vamos a poner aquí. Ese criterio a veces está en desigualdades. Entonces yo lo voy a buscar eh, en desigualdades los nuevos criterios de congruencia. Mire que está lado, lado, lado. Esa es una. Lado es ángulo entre los lados. Pero este es Ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo es lado entre los ángulos. Y aquí no tenemos dos ángulos. Tenemos un solo ángulo o solo un par de ángulos congruentes. ¿Cierto? Solo un par. Este con este. Entonces ese no. Eh, mm, pero en desigualdades, en el libro, te voy a mostrar Campillo. eh, el de, vamos a ponerle aquí, vamos a buscar en los recursos, busquémoslo por ejemplo en geometría, bueno, donde ya lo recuerdo porque estos dos libros los vamos a explorar, entonces vamos a sacar de Rodolfo Londoño. Creo que yo ya lo he bajado con usted o no. Sí. Miremos a ver si es que lo tengo por acá y todavía no lo he organizado. Y está aquí en documentos, en referentes, a ver si está, no, como no lo había vuelto a utilizar, entonces hay unos los que no voy utilizando, de una vez los voy quitando. Entonces, pero yo les dejé para esas asesorías eh, organizarles todo en investigación, investigación en asesoría. Entonces aquí yo les, eh, les
tengo el de Rodolfo Londoño, aunque busquémoslo aquí en internet, pues aquí busquémoslo, aquí ya se está empezando a tildar este problemita. Rodolfo Londoño. Es porque si el profesor, si usted utiliza un criterio que él no probaron en clase, no te lo deja utilizar. O sea, entonces no te sirve la demostración, que tiene que ser con resultados previamente demostrados. Aquí tenemos estos, qué bueno que lo abriste. Y de una vez, ahí ya están los criterios, los tres que me demostraste, lado, 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 ángulo, lado, ángulo, y lado, ángulo, lado, ángulo, lado, y no más dijiste esos. Resulta que hay otros más, pero eso está ya en la parte de desigualdades, aquí desigualdades. En desigualdades, la teoría de desigualdades llega a establecer otros criterios de congruencia de triángulos. Creo que es uno o dos, uno más. Entonces aquí abajito te va a aparecer el teorema de la envolvente que me encantó tanto en su momento. Y aquí, vamos a ver si aquí en este módulo, otras congruencias de triángulos, otros criterios. Módulo 13, Rodolfo Londoño. Entonces aquí le dice el criterio lado, ángulo, ángulo. Entonces que si es un lado y dos ángulos, pero aquí, no, aquí tenemos dos lados y un ángulo. Ese no sirve, porque es dos ángulos y un lado, pero donde el lado no está no es un lado compartido por los ángulos congruentes. Por eso se pone la L de primero. Entonces que hay un criterio lado, ángulo, ángulo entra. Y ángulo, lado entra. Pero aquí es el lado no está entre. Por eso lo establecen lado, ángulo, lado, la L de primero. Entonces hay diferencia, hay que comprender, trabajarle a la diferencia entre la enunciación, porque significan diferente. Entonces hay que utilizarlos diferentes. Pero estas son otras congruencias, lado, ángulo, ángulo. Y vamos a ver, y estos son ya para los triángulos rectángulos. El criterio hipotenusa cateto, es decir, en los triángulos rectángulos, con que la hipotenusa y el cateto sean respectivamente congruentes, ya son congruentes. Esos son otros criterios, pero probablemente no hay criterio lado, lado, ángulo. Entonces, mire, que no hay criterio, entonces no nos sirve para esta demostración, porque no hay criterio, de hecho creo que no es criterio, de hecho no es criterio. Entonces tenemos que trabajarle durito a, eh, a encontrar cómo hacerlo con esos otros criterios. Entonces escribamos cuáles sí tenemos. Es lado, ángulo, ángulo. Entonces lo voy a escribir acá, cuáles sí tenemos. Entonces los criterios que tenemos, los que sí están demostrados en Rodolfo Londoño son lado, lado, lado. ángulo, lado, Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, ángulo. Y este que es, volveme a poner la imagencita. lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, ángulo, ¿cierto? Lado, ángulo, ángulo. Que es en el que, o sea, dos ángulos respectivamente congruentes y un lado, pero ese lado no es compartido por los ángulos. Por eso no está entre. ¿Sí? Entonces, esos son los que tenemos criterios demostrados, los que sí puedes utilizar. Entonces en este no lo puedes utilizar porque tienes lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Porque ese ángulo no es un ángulo que tenga, para el que no es un ángulo entre los lados respectivamente congruentes. Mira que aquí tenemos este lado, este, y el ángulo está después. No está lado, lado, ángulo. Es decir, que los lados respectivamente congruentes sean los lados del par de ángulos respectivamente congruentes. No nos pasa eso. Hay que trabajar esa partecita y tenerlos aquí. Entonces, para el examen usted siempre lo lleva para saber que no es criterio, y lo vamos a poner aquí, ojo, advertencia, no es criterio de congruencia el criterio lado, lado, ángulo. Ese no lo puede utilizar. Es que no, entonces vamos a corregir. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? ¿Cómo inferimos más información de acá para poder terminar? Pues a mí se me ocurre, Que vamos, llevamos la mitad de a mí, ángulo, lado, a mí se me ocurre así, mire este triángulo grande. Ese triángulo grande que tiene este ángulo compartido por el triángulo CAE y el triángulo CBD.
Entonces, que Se es puede un ángulo disipar. compartido. No, sino que es un ángulo compartido, entonces ya tenemos un par de ángulos congruentes por reflexividad. Este ángulo del triángulo de abajo es congruente con el mismo, por reflexividad, que es un ángulo de arriba, del triángulo de arriba. Este tengo el triángulo de abajo, CBD, y el triángulo de abajo de CBD y el triángulo CAE. Ambos tienen este ángulo Congruente. con, Compartido. compartido. Y si son compartido, es un par de ángulos congruentes por reflexividad. ¿Qué más tenemos? Que este lado CA del triángulo CAE es congruente con el lado CB del triángulo CBD. Entonces tenemos ya no solamente un par de ángulos, uno por reflexividad, y un par de lados respectivamente congruentes, porque CA y CB son congruentes por hipótesis. Aquí. Entonces ya tengo ángulo, lado. Y otro. ¿Y qué más tengo de eso? Pues este. Eso, otra vez tengo. Pero otra vez tendría lado, lado, ángulo. Este también es otra cosita que nos genera problema porque mira que tenemos este ángulo, perdón, este lado con este. Bien, entonces, porque otra vez vamos a tener en esos dos triángulos otra vez lado, lado, ángulo. Y este no lo podemos utilizar. Lado, lado, ángulo no lo podemos utilizar. Podemos utilizar un criterio en el que el ángulo esté entre los lados. O sea, el ángulo, o sea, este. O sea, que no vaya a confundir este con este. Aquí el ángulo no está entre los lados. Y lo necesitamos para poder utilizarlo, es que el ángulo esté entre los lados. O los lados formen el ángulo respectivamente congruente. Esos son los teoremas válidos. Es, quiero mostrar congruencia entre esos dos, pero no me sirve esta configuración. Busquemos otra. Miremos a ver otra. Miremos a ver otra que podamos utilizar. Otra. Otra. Eh, Podríamos empezar por esta, ¿no? Idea por reflexividad es lado, ¿cierto? Este ángulo estaría opuesto a segmentos congruentes, este ángulo en B. Y este segmento D estaría opuesto a este ángulo congruente con este que está en B. pero hay que decir que, pero qué teorema es el que le está permitiendo razonar lo que Ah, acabo de decir. lado, ¿Lado ángulo, quién? BA, ¿Lado de qué triángulo? BAE, En el triángulo BAE. Ese lado. ángulo, Ángulo. B, Ujú, y el otro. BE, Y B. porque están opuestos a ángulos congruentes. Ah, eh, lo que pasa es que en triángulos diferentes, los lados opuestos o los ángulos opuestos a lados congruentes o ángulos congruentes no son congruentes. O sea, en triángulos diferentes no aplica el teorema. En un mismo triángulo, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, pero en un mismo triángulo. Pero en triángulos diferentes Ah, no aplica el teorema. Entonces, y uno le deben demostrar el contraejemplo. Yo debo enseguida mostrárselo, lo voy a anotar acá, mostrarle que en triángulos diferentes, a lados congruentes no se oponen necesariamente eh, ángulos congruentes. Entonces, mostrarle que en lados congruentes, en triángulos congruentes, ¿cierto? En triángulos congruentes no se oponen necesariamente, aquí voy a borrar aquí, en, en triángulos diferentes, o sea que la idea está equivocada. ¿qué? Lado, lado, ángulo. Que si los tres lados del triángulo son congruentes con los lados correspondientes, entonces ambos triángulos son congruentes. Si los tres lados de un triángulo son congruentes, bueno, ese es el
Pero aquí el enunciado es si los tres lados son congruentes, entonces el lado, lado, lado. Son congruentes, criterio lado, lado, lado. Entonces, como que no coincidiera el título con lo que dijo, porque aquí habla de los tres lados. ¿Cierto? Aquí, los que ya conocemos, aquí hay un problemita, ¿cierto? El título y acá, porque habla de los tres lados de un triángulo son congruentes con los lados correspondientes, ¿cierto? Si los tres lados de un triángulo son congruentes con los lados correspondientes del otro, entonces ambos triángulos son congruentes. Ese es el criterio lado, 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 pero no puso lado, lado, lado. Acuérdate que ella alucina, en esta no hay luz. Entonces mire que le estableció lado, 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 ángulo, lado, lado y ángulo, lado, ángulo. Y aquí A, L, L', dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y un lado comprendido. En realidad este es como este mismo. Esta enunciación está como con alucinación. Pero te dice que son tres, pero no está al lado, lado, lado. Eso está alucinante. Vamos a ponerle, dígame cuál es el criterio, cuáles son exactamente, vamos a poner lo que aquí, en DeepSeek, ¿sí? Y de ahí la necesidad de revisar con cuidado lo que ella entrega. Entonces aquí, entonces le ponemos eh, dame los criterios. ¿Cuántos dice que el profesor que son? Entonces le va a decir, dame, no son tres, son, según el profesor Marcos, son tres los que nos enseñan en congruencia. Y después los que vienen de desigualdades en el módulo. Entonces aparece uno nuevo. Entonces son cuatro. Pero en realidad primero le enseñan tres. Después le enseñan con desigualdades el cuarto. Es porque se lo demuestran es con elementos de desigualdades. Por eso primero tienen que darle unos que se demuestran con una parte de la teoría y luego otros. Ese sí tiene cuatro. Y hay uno que no lo es. Entonces le voy a decir, vea, como si usted lo guía bien, dame los cuatro criterios de congruencia de triángulos y dime el y dime por qué, decirse el proceso, por qué el lado, lado, ángulo no es criterio de congruencia. Y dime por qué lado, lado, ángulo no es criterio de congruencia. Es así. Y dímelo por qué no. Esta me la enseñó y siempre lo quiero hacer por honor a una muy buena familia que nos ha ayudado mucho. Y es el por favor. Dame por favor los cuatro criterios de congruencia de triángulos y dime por qué LLA no es criterio de congruencia. Porque aquí hay uno. Entonces AAL sí. AAL sí. Que es el otro que nos dijeron que es que este lo tiene Rodolfo Londón. Entonces mira, los cuatro criterios son lado, lado, lado. Así. Lados respectivamente congruentes. Lado, ángulo, lado. Ángulo entre los lados. El otro, el tercero, ALA. Lado entre los ángulos. Y el otro es ángulo, ángulo, lado. Entonces, el lado ya no está entre, o no es un lado compartido por los dos ángulos. Por eso queda de tercero. Ahí van los cuatro. ¿Y por qué este no lo es? Entonces le tiene que mostrar un contraejemplo. Entonces, eso, a mí me toca mostrarles eso a los muchachos. Es muy simple, pero no me acordaba del, bueno, pues entonces me ayuda a recordar. ¿Por qué? Entonces usted tiene que mostrar un contraejemplo, es decir, dos triángulos que cumplan esta hipótesis LLA y no sean congruentes. Que cumplan la hipótesis y sin embargo no lo sean. Porque en los otros cumplir esta implica que los triángulos son congruentes. Cumplir esta implica que los triángulos son congruentes. Cumplir esta implica que los triángulos son congruentes. Y cumplir esta implica que los triángulos son congruentes. Esos otros cuatro sí. Entonces, miren, qué bueno que nos quedó sistematizadito. Entonces yo te la dejo acá. Entonces, ¿en dónde? En el espacio de asesoría. ¿En dónde? Entonces colapso y me voy a secuencia de acción, diseño, sígale buscando también, diseño y proceso de IAE, Pues tiene marcador, sí. también, Mientras falta hablar. con mucho gusto, de su casa, que ya también los podemos recargar. Diseño del proceso IAE, intervención, asesorías
de geometría. Y esta es la tercera que vamos a ver hoy. Y creamos la de esa es esa es la, dentro de las que hemos hecho, esa es la, vamos a ponerle aquí 2. Y con ese triángulo aquí pongo eh, le voy a poner MD por ahora, control V. Y vamos a completarlo ahora si volvemos acá y lo completamos. Entonces acá, bueno, yo voy mencionando y usted va buscando también ahí. Y es, buscamos entonces otro. Este ángulo. Bueno, podríamos ver, tenemos este ángulo también, este ángulo congruente con este por opuestos por el vértice. Este ángulo, lado, ángulo. Si tuviera ese, ¿cómo lo puedo tener? Este, vamos a buscar otro, a ver cuál podríamos buscar adicional. Dentro de la información, si tuviéramos este de aquí, esto, este, es que necesito conectar estos ángulos de las puntas. ¿Cómo hago? O este ángulo total, CAE, este ángulo total. ¿Y cómo lo podría relacionar? ¿Cómo puedo relacionar más ángulos o más lados con esa información que tengo? Relacionar más ángulos o más lados, miren a ver. LLA. Pero tiene este y tengo el verde. De pronto, digamos estos.
este. Ah, entonces tengo un lado, lado. Otra. Este, hagámosle a ver. Descríbame la idea, a ver. Bueno, por hipótesis, este es CAB es isósceles. Sí. Por hipótesis. Entonces el lado DB es igual a EA por hipótesis, conociendo el ejercicio. Es correcto. El ángulo DAB es igual a E de A. ¿Por qué? Porque estos ángulos son congruentes, serían paralelos. Ajá. Y como son par lineal, son suplementarios. Y los suplementarios de congruentes son congruentes. Y el lado AB por reflexión sería el mismo en ambos. Sí. Ajá. Entonces está lado, Lado. ángulo, lado. ¿En qué triángulos? A ver, ¿En qué triángulos? Mira que. está comparando ¿qué ejemplo está hablando? Estoy hablando de... ¿En qué triángulos? ¿Cuáles están relacionados? ¿Los de la tesis o cuál? Los de sí, los de la tesis. Ah, los de la tesis, ya que serían los llamamos así. Son los de la tesis, son ADB, ADB y IBEA. IBEA. Eso dice, bueno, si son los que estoy comparando, así como estoy tratando de que lleguen a ser congruentes, vamos a ver si sí. Pues díganme, ¿quiénes son los respectivamente congruentes? Tienen que ser tres parejas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los respectivamente congruentes? DB de este es igual a E de este igual a E. A EA. Es como la misma notación. DB, EA. Aquí nos vayamos, se coge los dos últimos y salen los dos últimos. ¿Qué otra pareja? Eso por hipótesis, está bien, es hipótesis. El ángulo con vértice en el que está con vértice en A, con el ángulo con vértice en B. ¿Cierto? Y eso es por... Ajá, eso es lo de allá. Y eso lo tiene bien publicado, par lineal y suplemento de congruencia y congruencia. Y
elementos congruentes congruentes. Y no diría el otro. ¿El otro cuál es el? A ver. A ver. Este con este y este con este. Reflexividad. Vea. Pero hay que ver si. ¿Y qué criterio sería? Lado, ángulo, lado. A ver, entonces mira a ver si el ángulo sí está entre. Entonces se le pone este A, pues lo dice que notación de A, D, ¿cierto? Eh, D, E, A, D. Tercero, primero, segundo. Y tercero. A. Primero, segundo. Si son congruentes. D, A, D. D, A, D, A, D. D, A, D. Es congruente con A, D. A, D. A ver. Y los que enuncian para poder que sean lado a un lado, el ángulo tiene que estar entre los lados. Es decir, los lados congruentes son lados de este ángulo. ¿Será que es lado de este ángulo? No. Porque los lados de este ángulo son AD y AD. Y ya está. Los lados del ángulo son BA y AD. Los lados de este ángulo son BA y AD y BE. Los lados del ángulo en vez de la, los lados son AD y AD. Pero ese AD, que es un lado de él, no lo tiene respectivamente congruente con este. Pero AD, que es un lado de este ángulo, no lo tiene respectivamente congruente con otro. Eso no lo tiene por igual. Entonces, cuando usted dice que hay un lado, ángulo, lado, los lados, respectivamente congruentes, deben ser lados del ángulo, en los ángulos, respectivamente congruentes. Eso tiene que revisar esa partecita. Entonces, si me hago entender que no, porque tendríamos que este también fuera igual a este, lo tuviera. Pero no, lo que tiene no es este, sino este. Y este no es lado de ese ángulo. Para que sea criterio, lado ángulo. Entonces, sí, entonces usted tendría que organizar la información para ver si la tiene. Porque todavía lo que tiene es lado, ángulo. Tiene que ser lado, ángulo. O sea, el ángulo no está entre. Mire que no está. Si fuera el ángulo entre, pues ya estaría aquí. Entre, porque el ángulo entre los lados. Pero no, esto es lado, después sigue el otro lado y después sigue el ángulo. Por eso se llama, el otro ya no se enuncia así, sino lado, ángulo, porque el ángulo está después. Y ese no es criterio, ese no es ese. Y ese no es criterio. Y ese no es criterio. Entonces, y revisar por qué no lo es. Porque tiene que convencerse. O sea, entonces, la información, entonces, acabémoslo de organizar. Es que cuando vaya a revisar que todo esté bien, usted dice, yo voy a decir que esos son congruentes. Entonces revisa la información. Te revisa qué criterio y la mira a ver si sí. Si usted dice que el criterio es ángulo entre lados, que si el ángulo sí está entre los lados. Si dijo lado entre ángulos, que el lado sí está entre los ángulos. Eso. Si dijo perdón, ángulo, lado, que el lado no esté entre los ángulos. Este. Es que usted llegue y lo revisa. Si está bien, entonces ya puede entregar. Está perfecto. Está bien demostrado. Entonces, hasta aquí nos hemos logrado lo de entender o diferenciar los 4 criterios que sí puedo utilizar y cuál no. Entonces, sigan buscándole que va muy bien. Y la caligrafía es excelente. El dibujo y el dibujo ayuda mucho. Y el dibujo quedó también excelente. La caligrafía es excelente. Bueno, la hipótesis completa isósceles está perfecto. Pocos escriben isósceles bien. Está perfecto. Muy bien. Entonces, mire que hemos logrado cositas. Que se sienta que es que ha logrado cosas. Ahora sigamos. Porque no porque tarde, porque el que necesitamos hasta que nos quedemos, hasta que lo logremos, ¿cierto? Entonces, sigamos buscando, siga buscando usted también ahí cómo hacerlo, ¿cierto? Eh,
voy a seguir buscando yo también y sigo buscando también. A ver qué tal. Sigamos buscando, por favor. Entonces aquí vamos a buscar, aquí es... mm, que si tuviera ese pedacitico, ya todo terminaría. Si tuviera este congruente con este pedacitico, ya todo terminaría. Porque tendría lado, ángulo, lado, que si lo puedo hacer usar, que si lo puedo utilizar como criterio de congruencia. Pero no lo tengo. Pero lo puedo obtener de la hipótesis. Miremos a ver. Entonces acá, ¿cuál podemos obtener? Este. Porque me está contestando. Acabo de preguntarle a David si Ah, que le dé un caminito. Yo nunca se lo he pedido así con la imagen, pero puede ser. pero él me está diciendo que sí. Que sí que. mm, lado, ángulo. Pero aquí es lado, ángulo, lado. Demostración. Pero en que el ángulo y los lados. AB es común. Entonces ya aquí me puso que son congruentes ADB y BA. ADB, ADB, y los de la tesis, con BA, son congruentes. Por criterio, y utilizó fue el criterio mm, lado, ángulo, lado, me imagino. Ujú. O sea, ángulo entre. Mira a ver si el ángulo sí está entre. Entonces aquí los lados de este ángulo son DA y AB. Aquí mm, DAB, EBA. O sea que el ángulo A es igual al ángulo B. Fue lo que tenemos allá. No, sí, pero que el ángulo que enuncie, mire que aquí es el ángulo con BAE, BAE, este pedacitico. Entonces está hablando del de arriba. Este pedacitico. DAB, D, perdón, otra vez lo leo. DAB, DAB. Bueno, ese se lo había leído. DAB, DAB es congruente con EBA, porque esos son congruentes y ambos son ángulos, bueno, y ambos ángulos son los mismos. Bueno, esa justificación como toda rara. Pero esos son congruentes, habíamos llegado a que son congruentes, porque son suplementos de ángulos congruentes, porque son suplementos de ángulos congruentes, de los de acá, ¿cierto? Y el lado AB es común, eso está correcto, y aquí dijo, este otro es, y Por debe eso hipótesis. nos lo dieron por hipótesis, es un dato. Como dijo lado, ángulo, lado, tiene que ser que tenga uno que los lados sean los lados del ángulo. Los lados congruentes sean los lados del ángulo. Ellos son los lados del ángulo, hay que organizarlo. Es que AB sí es lado, pero el otro no es lado del ángulo. Como está hablando de los ángulos DAB y EBA, DAB, los lados del ángulo son AB y AD. No, pero aquí está hablando de esos ángulos, que está hablando de, que está hablando Luis está hablando de DAB, DAB, este. ¿Cuántos lados de ese? Este AB, lo tenemos resolviendo normalmente con el término. Pero el otro lado es este, ese ángulo. Pero AB no lo tenemos normalmente con B. Yo voy a ver. Es que cuando se va a decir lado a un lado, los lados son lados, los lados congruentes
son lados del ángulo, del par de ángulos que se llaman. Es que este es el otro lado de ese ángulo. Aquí otra vez alucinó. O sea que el ángulo de, para hacer ese criterio de Excelente, profesor. Excelente. Es que logremos esa parte de entender esa partecita. Excelente. Es que alucinó. Te vamos a ver si preguntándole yo. pero claro, estaba esperando que me lo también a ver. Yo no lo había visto, ¿ok? Porque. Si quiere le echan la bolita, yo la acabo de estar opinando la Ah, listo. en los pies. Va a pegársela aquí. ¿Cómo fue que nosotros cogimos la imagen? Esta. Sí, Pero para que nada más se centre en el E. ¿Lo corto más o qué? puede copiarlo nada más. Este pedacito, Tomarle vamos a ver. captura a este y después la imagen que me envió. Sí, y voy a partir ahí. ¿Y qué logramos hasta ahora? La diferenciación entre los... ¿Cuántos criterios hay? Cuatro. ¿Cuál no es criterio? Aparenta ser criterio y no lo es. Lado, Eso. ¿Y cuál sí lo es? lado, ángulo, lado. El ángulo comprendido entre los lados. Eso. Y el otro es ángulo, ángulo. Los raros son los que no está el lado entre los ángulos o el ángulo entre los lados. Los raros son los que son estos. Voy a cortar aquí bien. Hay que cortar bien hasta la E para que él no se me vaya a ir a otra parte. Como eso alucina. Y de ahí también que sea el problemita de las herramientas, ¿cierto? Son muy buenas, yo lo utilizo diario. Entonces vamos a ver cómo me da a mí. Entonces vamos a ver. Entonces le voy a decir que nada más, que no busque en internet. No, normalita. Bueno, así como está. Que busque en internet en toda parte, a ver qué tal. Entonces, por favor, como ya me pasó algo, pues para tratar de que no alucine, por favor, eh, ayúdame con la demostración del ejercicio 11 de la imagen adjunta, pero ten cuidado, entonces ya le dice la parte, ten cuidado de que el criterio que utilices si sea en el que si enuncias un par de ángulos congruentes, para este, si enuncias un par de ángulos congruentes, los lados congruentes sean lados de ese ángulo. Es que decírselo, la manera que le es de la imagen adjunta, entonces el adjunto, control V, esta partita, para que nos quede ahí, porque el uso de esta nos está ayudando. Por ejemplo, a mí que yo lo di hace rato, ayúdame a recordar. Pero como profesores estamos llamados a que está bien que uno se le olvide un ejercicio en particular, pero que no se le olvide utilizar los teoremas bien para aplicarlos. Y utilizarlos es, ¿cuáles son teoremas? 4, saberlo utilizar, ¿cierto? Y el que no lo es, y entender por qué no lo es. Eso no lo debe olvidar jamás. Entonces el profesor Marco se le permite que le olvide alguna cosita, algún detalle, pero no saber utilizar los teoremas. Esa partecita no se nos vuelve, es que es una llamada de nosotros como profesores, que aprendamos bien esos teoremas. Y aprenderlos bien es su significado y saberlos aplicar. Esa partecita así. Entonces, por favor, ayúdame con la instrucción de los ejercicios 11 de la imagen adjunta y ten cuidado de que si utilizas el criterio ángulo, el lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, perdón, pues El ángulo está comprendido entre los lados. Puede ser los posible. lados, yo lo voy a decir desde los lados, que los lados congruentes respectivamente congruentes, ¿cierto? Esto, L y L, si sean lados del par de ángulos respectivamente congruentes. Los lados respectivamente congruentes, si sean lados de el par de ángulos respectivos congruentes. Escribió mal para Ah, gracias, profesor. Muchas gracias. Eso, sí me va a entender como el escribe objetivo de mal. nosotros como profesores. Es Ay, para.
Gracias. Entonces, excelente. Entonces, que usted, como ya vio que hay un error, usted le pide que él tenga cuidado de eso y él muchas veces nos ayuda. Entonces, por favor, ayúdame con la demostración del ejercicio 11 de la imagen adjunta y ten cuidado de que se utilice el criterio lado, ángulo, lado. Utiliza, mm, que se utilice el criterio lado, y ten cuidado de que se utilice el criterio lado, ángulo, lado. Los datos. Revisa que, que, que los lados respectivamente congruentes, los LL, sí sean lados del par de ángulos congruentes. ¿Qué dices que son congruentes? ¿Cierto? Es que le cambia la enunciación. Entonces ahora la magia está en saber escribir el prompt. Pero saber escribir el prompt es porque comprende el uso del teorema. Miremos a ver. Aquí, ya, análisis del triángulo, tan, tan, tan. Aquí ya utilizó LAL, criterio lado, ángulo, lado. Debemos asegurar que un par de ángulos, un par de lados correspondientes, DB y EA sean congruentes. Y eso lo tenemos. Un ángulo comprendido entre los lados. Un ángulo comprendido entre los lados. Ah, pero para este. Ya este es... ya está utilizando el lado, ángulo, lado, ¿cierto? Ángulo entre lados. Entonces aquí me está diciendo lado, ángulo y el otro lado. Ese mismo. Sí. Estructura del lado ya nos dice DB y EA dato. Los otros lados adyacentes al ángulo son iguales. Y él dice que el ángulo con vértice en A. O sea, él dice que esos son iguales. ¿Quiénes? Los lados adyacentes al ángulo. Ajá. Pero ¿Cuál? AB y BA. que son iguales. DB y EA. DB y EA. Pero es que el problema está en que DB del EA, DB y EA, los de las diagonales, no son lados, esos DB no es lado del ángulo que menciona, ¿cierto? El problema está en que DB no es lado de este ángulo, del que dice del ángulo con vértice en A. Y este criterio es para cuando los lados son lados del ángulo. Y ese no lo es. AB sí. AB sí es lado de este ángulo. Y del de arriba, claro. Pero el problema es ese de allá. Entonces uno hasta decirle, hombre, fíjate bien, es que BD, no, fíjese bien que, que DB que BD no es lado del ángulo con vértice en A. No es. Entonces ya se lo dice. Es así para que él le colabore con eso. Entonces como que es como que uno interactúe con la IA, pero porque... Tiene toda la razón. Así, porque usted ya sabe qué significa cuando A está entre. O cuando L está entre, o cuando es lado, lado, lado. ¿Cierto? O cuando el otro que es válido, que es este, que el lado no está entre. Entonces, que entender la diferencia entre que el ángulo esté entre los lados y cuando el lado no es, y es así, el lado no está entre, o cuando el ángulo está entre. Entender esas cositas. Eso lo. Entonces, miremos, ¿y cómo lo dice ya? Explicación gráfica. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Entonces, míralo, a ver. Entonces, criterio, ay, mire que ya está, ángulo, ángulo, lado. Entonces ya cambió el criterio, porque le hicieron la corrección. Entonces, bueno, yo te lo envío ya, lo lee y si ya se siente mejor, vuelve, que yo estoy hasta las 12. Y yo también, ahorita que vuelvo y lo revise, también vuelvo y le digo. Entonces, pero mire que ya lo cambió, porque le hizo la corrección. El ángulo A es igual al ángulo B. Lado no comprendido. Mire, lado no comprendido, ángulo y el otro ángulo. O sea que él quiere utilizar ángulo, ángulo, lado.
Entonces ya tiene dos ángulos. El ángulo con vértice en A, que es el dado, DBA, DBA. Él está diciendo que DBA está utilizando otro, que todavía no lo tenemos. Pero él dice que DBA con, mire que DBA, ese chirriquitico, DBA. Ese es el que yo quiero buscar. Sí, sí, porque ya ahí sí tendría lado entre esos dos ángulos. Si tengo DBA, y él dice que eso es porque son los mismos ángulos de la base de, del triángulo ABC. DBA, Ajá, por ser eso te decía. DBA, O sea que el ángulo es igual a este. El B, DBA, B a B. DBA. Son los mismos ángulos del triángulo ABC si extendemos las líneas. Si extendemos las líneas. Hay que revisar esa partecita. Esta es la delicada. Que ya si tenemos eso, ya eso se nos va. Son los Y usted mismos mismo lo va a ver ahí mismo. ángulos. Si ya tenemos ese, ya tenemos ese chiquitito. ¿Qué quiere es este? Y que sea restrictivo con este. Lo ponemos con un color. A lo que se refiere es esto. Que si, o sea, proyecta esta más. O sea, hablamos de esto. Tendríamos que pues, extender más esta línea para que pueda ser para una quizás suplementar. ¿Sí me entiendes? ¿No? Eso es lo que yo pues, porque si eliminamos esto, vean que ya. El ángulo de la base del triángulo es suplementario con esto. Pues nosotros ya probamos de que, por lo que usted hizo bien en la herramienta, de aquí, gracias a que el suplemento es este, ¿cierto? Ese es la herramienta. Es decir, como este es congruente con este, entonces todo esto, que es el suplemento de este, es congruente con todo esto, que es el suplemento de este. Porque suplementos de congruentes son congruentes. Pero el problema es este pedacito, es el que me da dificultad. Este pedacito. El problema es el pedacito. Ese es el que genera problema. El chiquitico. Porque ya con el chiquito, listo. Ya. Pero que uno centrémonos en explicar bien el chiquito y ya con eso termina el problema. Porque ya utilizas qué. Si ya tienes chiquitico, ya se utiliza ángulo chiquito con ángulo chiquito. Lado compartido, como usted bien lo dijo. Y el otro es este. Entonces tendría lado, ángulo, lado. Entonces lado, ángulo, lado. Y el ángulo sí está entre los lados. Así. El chiquito está entre este lado y este. ¿Cómo se superponen? Como se superponen los dos triángulos. Entonces es como si sacáramos este de aquí. Si nos darían iguales estos dos triángulos. Porque es que como la base es la misma. Ese es el problema. Pues hay que llegar a que los chiquitos son congruentes. Por algún teorema de los que ya he visto. Mira que siempre que diga que alguna cosa es congruente, se dice ¿cuál teorema? Hombre, ¿cuál teorema? Es un teorema que los suplementos de congruentes son congruentes. Y eso se puede escribir rapidito. Es que usted siempre que vaya a afirmar algo dice ¿cuál teorema? ¿Y cómo ese teorema dice? A ver si sí. Eso, lo ordena la información a ver si sí. A eso es lo que voy. Entonces, revisémoslo, pero mire que él nos está hablando de el chiquitico. Y sí, yo ahorita también estoy mirando ese chiquitico. Lo que pasa es que no he podido llegar a por cómo justificar que los chiquitos son congruentes. Porque ya sí tendría lado, el compartido, ángulo el chiquito y este que nos dieron por hipótesis. Entonces tendría lado, ángulo, lado. Y por lado, ángulo, lado, ahí sí, este triángulo con este otro. Ajá. Que son los de la tesis. Que son los de la tesis, ¿cierto que sí? Ah, son los de la tesis. BAD es de la tesis, ¿cierto que sí? BAD. A ver, Eso es. A, BAD. B, B y B, E, A. Y BEA. BEA. BEA.
O sea Sí, sí, son los de la tesis. La clave está en los chiquitos. Está por los chiquiticos. uy, no, ahora está complicado. Sí, hay que buscarle esa partecita. Profe, un placer, ¿ya? Muchas gracias. Dios lo bendiga. No se olvide de decirme si encontró alguna aclaración. Sí, yo también lo voy a revisar. Ay, Dios, eso es vital.